El día de hoy vamos a desarrollar los ejercicios que se plantearon esta semana en la clase de informática. El primero del sistema de numeración consistía en escoger 8 números, se debe incluir de forma obligatoria el 0, del sistema decimal para que sean los guarismos del nuevo sistema de base 8. De los guarismos que se escogieron, se deben seleccionar dos números de 8 dígitos. Por ejemplo, si se escogieron los guarismos 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, se podrían escoger como números el 7880, 4278 o el 9890, 5620. Para ello se solicitaba elaborar en Excel los cálculos necesarios para transformar los números seleccionados del sistema base 8 al sistema decimal. Como ayuda, recuerden que los sistemas de numeración son sistemas donde el valor de cada número depende de su posición. Para el caso de la base decimal, por ejemplo, tenemos las unidades de los números que corresponden a las unidades que pertenecen a la posición 0, a las decenas que corresponden a la posición 1, a las centenas que corresponden a la posición 2 y a las unidades de 1000 que corresponden a la posición 3. En este caso, el número 2 se multiplica por la base elevado a la posición, que esto corresponde a 2 por 1, que resulta en 2. El siguiente número, 9, 9 por 10 a la 1, que corresponde a las decenas, es decir, 9 por 10, 90. Para el 4 sería 4 por 10 a la 2, es decir, 4 por la base elevado a la posición, que corresponde a las centenas, para este caso de los números en el sistema decimal, retornando 4 por 100, 400, y el último caso, a las unidades de 1000, tenemos 1 por 10 a la 3, es decir, 1 por 1000, lo que nos da 1000, y al final el número resultante es 1492. Para el caso de la base 8 es lo mismo, pero en este caso el número se multiplica por la base elevado a la posición. Es un sistema que, igual que el caso decimal, depende de su posición, lo que nos da 2 por 8 a la 0, es decir, 2 por 1, 2. Luego tenemos 9 por 8 a la 1, porque esta es la base 8, elevado a la posición, que es el 1, que nos da 9 por 8, 72. Luego el siguiente es 4 por 8 a la 2, que es 4 por 64, que dan 256. Y el último número, que corresponde al 1 por la base elevado a la posición, es decir, 1 por 8 a la 3 o 1 por 512, lo que nos dan 512, lo cual al final, similar al caso anterior, se suman y de esta manera tenemos el número en base decimal que corresponde al cálculo obtenido a partir de un número en base octal, es decir, estamos realizando la conversión de un número de base octal a base decimal. En Excel lo que teníamos que hacer era seleccionar en nuestro caso el guarismo 8 y escoger los guarismos que habíamos seleccionado, colocar los guarismos que habíamos seleccionado. En el caso del ejemplo teníamos el 0987, los colocamos acá, 0987 6542, 6542. Estos pudieron haber sido cualquier número que ustedes hayan escogido. Luego tenemos el primer número. El primer número corresponde al, este que está acá, lo copiamos, lo llevamos para Excel. Una vez copiados los números, tenemos que proceder a realizar los cálculos. Básicamente los cálculos se pueden desglosar de dos maneras, de una manera, perdón. Una donde tenemos el número que corresponde a cada uno de los guarismos que se escogieron y el otro número que corresponde a la base elevado a la posición, es decir, 1, 8, 64, 512 y así sucesivamente hasta llegar a las 8 posiciones. Entonces, podemos colocar en Excel, podemos agregar aquí un par de filas y colocar, por ejemplo, un campo que lo vamos a llamar base, simplemente para hacer uso luego de ella, y colocamos aquí la posición. En este caso
el número que se encuentra, el más significativo, el que se encuentra a la izquierda, corresponde al 7, luego el siguiente al 6, al 5. Si seleccionan en Excel esta secuencia, la replican, podemos llegar hasta el número 0. Ahora bien, dentro de nuestros cálculos habíamos comentado que teníamos el cálculo ya hecho de la base elevado a la posición, es decir, nuestra base elevado a la posición, y vamos a llamar a esta fila peso. Entonces, en Excel vamos a utilizar la función que se llama potencia. Cuando queremos utilizar en Excel una función, colocamos igual, esta función se llama potencia, empezamos a colocar las letras que identifican la función. Automáticamente Excel nos filtra cuáles son las funciones que se van acercando a este nombre que estamos colocando, a estas letras que vamos colocando, y aquí está la función potencia. Para hacer uso de ella podemos dar doble clic aquí o hundir o presionar la tecla tabulación. Una vez que hemos seleccionado la tecla tabulación, podemos hacer uso de esta función que tiene Excel, en el cual podemos ver de forma más sencilla y amigable cuáles son los campos que son necesarios en la función y una breve descripción de cada uno de ellos. Para el caso número, nos indica que es el número base, cualquier número real. Entonces, en este caso, seleccionamos aquí o seleccionamos acá y nos vamos al número, que en este caso se encuentra en la celda B16. La potencia, que corresponde en nuestro caso a la posición, podemos hacer uso de lo que hicimos anteriormente, darle clic en este recuadro o simplemente estando en esta celda, en este campo, seleccionamos el número que queremos colocar dentro de nuestra fórmula, que en este caso corresponde al que se encuentra en la celda B17. Al darle Enter, Excel automáticamente nos hace el cálculo, replicamos la función, sin embargo nos da un error, y el error está en que nosotros queremos multiplicar la base, queremos realizar el cálculo de la potencia, donde la base es 8 y la potencia es 4. Sin embargo, al replicar la función, como corrimos la fórmula en columnas, pues las celdas se corren en columnas, es decir, estamos pasando de la columna B a la columna E. Para evitar esto, utilizamos las referencias fijas que se vieron en clases. Volvemos a editar la función y estando en el campo que queremos que se mantenga constante, presionamos F4 y automáticamente se nos presenta el símbolo dólar, donde se está fijando la columna B y la fila 16. Por lo tanto, al replicar la función, ya tenemos el cálculo, dejando fijo el valor de la base y moviéndonos en las potencias. Entonces ya tenemos nuestro primer cálculo. Ahora tenemos que desplegar los números. En este caso, tenemos que separar los números en cada uno de esos componentes para poder realizar el cálculo. En este caso, para el primer número tenemos el 7, luego lo pudiéramos hacer a mano, el 7, luego el 8, luego el 8 y así sucesivamente. Sin embargo, esto es un poco tedioso y podemos utilizar una función, como se indica al final del ejercicio. Podemos utilizar la función extrae, en la cual se indica un texto o una cadena, se indica una posición inicial, a partir de la cual vamos a empezar a seleccionar caracteres y la cantidad de caracteres que vamos a tomar a partir de este punto. Entonces nos vamos para Excel, colocamos aquí extrae, nos aparece la ayuda, ponemos tabulación y editamos la fórmula para ver qué es lo que trae. Entonces, bueno, tenemos aquí el texto que queremos se encuentra, es la cadena, se encuentra en la posición B13. Le damos Enter. La posición inicial, en Excel las cadenas, la posición inicial se presentan de izquierda a derecha, por lo tanto si colocamos el número 1, estamos indicando que queremos contar o queremos hacer uso de la posición donde se encuentra el 7, y luego el número de caracteres, en este caso queremos seleccionar uno solo. Automáticamente Excel nos está presentando aquí el valor resultante. Si queremos, por ejemplo, el siguiente sería
la posición 2 nos estaría regresando el 8, y así sucesivamente. Ahora, la cantidad de caracteres se está colocando 1 porque si se coloca 2 nos estaría retornando los dos primeros caracteres contados a partir de la posición donde nos encontramos, que es la 1. En este caso queremos uno solo. Presionamos Enter. Entonces ya estamos obteniendo la función, sin embargo no nos está generando nada y ocurre lo mismo que se nos presentaba anteriormente con el cálculo. Fíjense que nosotros queremos realizar ese barrido a partir, manteniendo la celda B13. Cuando desplazamos la fórmula hacia la derecha, también se está desplazando las columnas. Entonces estamos pasando la B, en este caso de la B a la columna D. Para que eso no suceda, nos volvemos a la función origen y colocamos la referencia fija con F4. Ahora bien, hacer esto nos está retornando en todos los casos el número 7, y esto sucede porque cada uno de ellos mantuvimos la posición inicial fijo. Para este caso debíamos tener el número 3. ¿Por qué? Porque ya tenemos el 7, el 8 corresponde a la celda que se encuentra a la izquierda y el siguiente 8 corresponde a esta celda donde estamos ahora. Por lo tanto, este también tendríamos que manipularlo y colocar el número 2, porque queremos el carácter que se encuentra en la posición 2. También podemos hacer uso de este valor referencial denominado posición. Entonces, en Excel, conocemos que nuestra cadena tiene un tamaño de 8 caracteres. Si a esto le restamos el número de posición referencial, ¿verdad? Nos está regresando el número 1. Si vamos a aceptar la función, estamos teniendo el número que tenemos aquí. Tenemos 78804, 78804, 278. Antes de continuar, como esta función la vamos a replicar hasta acá, hasta abajo, para poder hacer lo mismo con el siguiente número, antes de hacerlo, queremos que este número que estamos utilizando como referente, posición, se mantenga constante. Para ello utilizamos una referencia mixta en este campo. Es decir, queremos que la columna varíe, es decir, que en algún momento tengamos la columna B o la columna C o la columna D. Sin embargo, la fila queremos que se mantenga constante. Para ello utilizamos el valor de referencia mixta, hundimos F4, nos está apareciendo la referencia absoluta, volvemos a hundir F4 y en este caso vemos que el valor de dólar se está colocando frente al 17 que corresponde a la fila. Por lo tanto, el valor de la columna se puede desplazar. Al hacer esto, no vamos a tener ningún problema. Fíjense en este caso, cuando replicamos la función antes de hacer ese ajuste, estamos tratando en este cálculo la posición, el 8 menos la B18, es decir, el 8 menos la B18, que corresponde a esta fila, a la fila 18, y queremos que se mantenga con la 17. Ahora, al replicar la función, tenemos la B17, la fila 17. En este caso, lo único que falta es que nosotros habíamos utilizado como referencia absoluta este número, el que se encuentra en la celda B13. Ahora queremos que se aplique lo mismo, pero ahora para el número que se encuentra en la celda B14. Para ello, en esta fórmula que acabamos de explicar aquí abajo, colocamos como referencia, vamos a borrar esto aquí o lo podemos ingresar manualmente, y colocamos que queremos hacer todo eso que hicimos ahora con este que está acá, con el B14. Y estamos listos. ¿Qué pasó aquí? En este caso, no colocamos la referencia absoluta, por lo tanto, cuando desplazamos la función hacia la derecha, se debió haber hecho con la celda B14 y al desplazarlo, pues la columna también corre, lo está haciendo ahora con la C14. Por lo tanto, ese problema se solventa
colocando la referencia absoluta en este caso. La función, tenemos el último número 98905620. Por último, noten que cuando estamos tratando la función extrae, ella habla de una cadena de texto y está retornando una cadena, un texto, y lo vemos aquí con el número que genera, que se encuentra entre comillas dobles en Excel. Y en muchos lenguajes, cuando tenemos un número o una cadena dentro de comillas, representa una cadena, no un número. Para convertir esto a número, utilizamos la función valor. En Excel nosotros pudiéramos anidar una función dentro de otra, y entonces en esta función que queremos, que nos está retornando el número 7, simplemente con colocar valor, abrimos un paréntesis para indicar que este texto lo vamos a convertir en un número, cerramos el paréntesis en el otro lado. Simplemente lo que estamos haciendo es convirtiendo estos números, estas cadenas, números almacenados como cadenas, en números, y debemos hacerlo para cada una de las filas, porque cada una de ellas hace referencia a distintos números, al número 1 y al número 2. Entonces en este caso volvemos a colocar aquí valor, replicamos la función, y ahora sí tenemos números. Ahora bien, ya lo único que nos queda es multiplicar el resultado de la potencia, de la base por la potencia, que es esto, por estos números. Para el primer caso, pues tendríamos este 1 por el 8 más este 8 por el 7 más, que es lo mismo que decíamos acá, cuando teníamos en el sistema de numeración, teníamos el número por la potencia, el número por la potencia, perdón, el número por la base elevado a la potencia, el número por la base elevado a la potencia, y así sucesivamente, es decir, 2 por 1, 9 por 8, 4 por 64. En nuestro caso tendríamos el número 8 por 1, 7 por 8, 2 por 64. Entonces, podemos hacerlo de forma manual colocando el número, para este caso por ejemplo, 7 por este que está aquí, más el siguiente número por la base 8 elevado a la potencia 6, y así sucesivamente. Sin embargo, en Excel existe una función que vimos en la segunda clase que se llama suma producto. Suma producto, damos tabulación, nos vamos a este icono para ver qué es lo que se necesita. Suma producto lo que hace es que toma un conjunto de datos y lo multiplica uno a uno por el otro conjunto de datos. Es decir, está agarrando el primer número, lo multiplica por este, luego este número por este número por este, y al final suma todos esos resultados, que es lo mismo que tenemos aquí, las multiplicaciones, y al final lo suma. Entonces, una vez que tenemos los números, damos a aceptar y ya tenemos el cálculo hecho. Si queremos replicar esta función, dando un número que no se parece, y eso es porque nosotros queremos que esta fila que corresponde al desglose de estos números se multiplique por cada una de las bases elevadas a la potencia, que es esta fila. Cuando desplazamos la fórmula hacia una fila hacia abajo, las filas en el cálculo también se desplazaron hacia abajo. Es decir, anteriormente teníamos como referencia el B18, B19, el rango entre B18 y 18. Este que está aquí, el rango entre B18 y 18, aquí está el I, y el rango entre B19 e I19, B19 contra I19, en la que está en verde. Entonces queremos que B18 se mantenga constante, entonces seleccionamos todo, damos F4 y hacemos uso de las referencias absolutas. Por lo tanto, al desplazar la función, estaríamos manteniendo como constante el rango que corresponde a la celda entre B18 y la I18. Todo para el caso de
los números, la conversión del sistema de un número de sistema de base 8 que creamos nosotros con estos algoritmos a un número en base decimal. Veamos ahora el siguiente ejercicio correspondiente al cálculo de la cédula. En este caso se les pedía convertir sus dos últimos números de cédula, por ejemplo el 57, que es el mío, se quiere convertir de base decimal a base binaria, lo cual se hace realizando divisiones sucesivas en la base. En este caso el número dividido a la base que queremos convertir, que es la base 2, realizar tantas divisiones hasta que nuestro cociente se haga 0. En este caso se coloca en la fórmula básica de la división, en el cual los componentes, en primer lugar, que tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. La fórmula del dividendo es igual, la fórmula de la división es dividendo igual a divisor por cociente más resto. También se coloca aquí otra ayuda respecto al redondear, y ya vamos a ver para qué se utiliza. Entonces, antes de eso, veamos que el máximo número que puede tener cualquier persona es el 99. Para el caso del 99 se requieren, si nos vamos a la lámina de clase, para el caso del 99 se requieren al menos 7 bits, en vista de que con 6 bits nada más se pueden almacenar números desde el 0, o se pueden convertir números del 0 hasta el 63. Para el caso de 7 bits estaremos trabajando con números que van desde el 0 hasta el 127, por lo tanto necesitamos 7 bits. Nos vamos a nuestro archivo y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. Recuerden que en el último no se toma el residuo, solamente no se replica nuevamente la división, sino que se toma este residuo que nos va a generar acá. Entonces, ya tenemos la cantidad de bits que se necesitan y empezamos con los cálculos. En este caso, si nosotros realizamos la división de esta celda, fíjense que no estamos haciendo el 99 entre 2, que eso es hacer un uso un tanto ineficiente de Excel, porque si posterior a ello queremos cambiar este número, esto se va a mantener constante. Y la idea de Excel como hoja de cálculo es que sea tan dinámica como sea posible. En tal sentido, debemos hacer uso de las formas, las referencias por celda, es decir, este número que se almacena en la celda B16 lo vamos a dividir por el número que se almacena en la celda C16. En tal sentido, si esto cambia, lo demás cambia. Ok, en nuestro caso, para hacer estas conversiones de decimal a binario, la división debe ser entera. Por lo tanto, no debemos tener aquí una división con decimales. Para corregir esto, en Excel hay una función que se llama redondear punto menos, lo cual el número que se encuentra acá lo lleva a su entero anterior a la fracción. Es decir, en este caso, si aplicamos redondear punto menos a este número que tenemos acá, nos debería estar retornando el número 38, no 38.5 ni 39. Entonces, vamos acá, colocamos igual, colocamos nuestra función que se llama redondear, escribimos redondear, y Excel nos despliega el listado de funciones que corresponden a la palabra redón, que es lo que hemos introducido hasta ahora. Entonces buscamos redondear menos, damos tabulación, damos clic en el icono de insertar función y nos aparece la ayuda de los campos que se requieren para la fórmula. En el número colocamos que queremos el número que resulta de la división de este que está aquí, ubicado en la celda B16, dividido entre el número que se encuentra en la celda C16. Automáticamente Excel, fíjense que Excel va colocando el resultado del cálculo del número de la celda, el contenido de la celda que se va a ir generando. Luego, el número de decimales, podemos colocar aquí 0,
no queremos ningún tipo de decimal. Y Excel nos está redondeando ese número a 38, que es lo que queremos. Una vez realizado ese cálculo, tenemos que colocar el resto. Y para calcular el resto es dividendo, es decir, el 77 menos el producto que da el divisor, que es 2, por el cociente que acabamos de obtener, que es 38. En este caso aplicamos la fórmula, es decir, dividendo, que se ubica en la celda B16, menos divisor, que se ubica en la celda C16, por el cociente, que se ubica en la celda C17. Al darle Enter, nos está retornando el resto. Luego podemos aplicar lo mismo en cada una de ellas, pero si seleccionamos este cálculo estas funciones que hemos implementado, damos copiar, nos paramos en la siguiente que implementaríamos, es decir, cuando se haga la división entre 38 y 12, aquí nos daría un cociente y aquí nos daría un resto, que fue lo que calculamos. El cociente se obtuvo con la función redondear menos, y el resto con la función que acabamos de implementar, que es igual a dividendo menos divisor por cociente. Si colocamos, nos paramos aquí y nos vamos al tool de pegar y le decimos fórmula, él va a pegar la fórmula, no el valor. Si seguimos haciendo esto de manera recurrente en cada una de las divisiones, él va a ir colocando los cálculos como si lo estuviésemos haciendo uno por uno. Entonces, tenemos aquí, tenemos el número 77 entre 2, nos da 38 como cociente y nos da como resto 1. Luego este cociente lo vamos a dividir entre 2, que es la base que queremos convertir, nos da 19 el cociente y el residuo 0. Luego tenemos el 19 entre 2, nos da como cociente 9 y el residuo 1. Luego este cociente 9 entre 2 nos da como cociente 4 y el residuo 1. Luego el 4 entre 2 nos da como cociente 2 y el residuo 0. Y luego el número 2 entre 2 pues nos da 1 y como cociente y residuo 0. Y por último este número lo tenemos que dividir hasta que tengamos un cociente 0, es decir, 1 entre 2, que es cuando el dividendo es inferior al divisor en una división entera. Esto nos estaría retornando 0 y este sería el último residuo. Entonces, con una sola fórmula que aplicamos, todo lo demás se replica. La ventaja de hacerlo con fórmulas y no con números es que cualquier número que coloquemos aquí, automáticamente se hace el cálculo. Por último, tenemos que tomar todos los residuos que hemos obtenido. Vamos a colocarlo en verde. Este residuo, este residuo, este residuo, este residuo, este residuo y este residuo. Ahora debemos colocar aquí el número binario. Recuerden que cuando se hace la conversión, el último residuo corresponde al binario, al número más significativo. Es decir, tal y como se ilustra en las láminas de la profesora Mariana, este número corresponde al número, este residuo corresponde al número binario más significativo. El siguiente residuo corresponde al segundo binario más significativo, y el último número corresponde al último dígito menos significativo. Es decir, estamos tomando desde el último que calculamos hasta el primero. Entonces, ya para finalizar, pues lo que hacemos es colocar la respuesta. Entonces aquí podemos colocar el 0, luego el 1 y luego el 1 y así sucesivamente, de forma manual. Sin embargo, hay una función en Excel que se llama concatenar. Y concatenar lo que hace es ir generando una cadena en función de subcadenas, es decir, agrupando cadenas.
Entonces colocamos concatenar, le damos tabulación, automáticamente se nos pliega la función, lo pudiéramos hacer aquí, pero vamos a hacer de momento uso de la opción de insertar función para mostrar que nos ilustre qué es lo que se requiere. Entonces en este caso el primer elemento pues lo seleccionamos, el segundo elemento, que es este que está acá. Fíjense como Excel nos va retornando el resultado de la función. Luego este número que está aquí, vamos acá, tenemos en el E20, el último que ingresamos fue el 20. Ahora tenemos que ingresar el D19, entonces colocamos 19. Y bueno, fíjense que aquí pareciera que no hay más, pero sin embargo en el lado derecho se presenta una barra que nos permite ingresar más campos. Luego del D19 tenemos el C18, que lo colocamos aquí. Y por último tenemos el correspondiente al residuo que se ubica en la celda B17. A la función o darle enter, observamos que nos está generando el número binario, es decir, la concatenación de cada una de estas números o subcadenas, ¿no? Entonces tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces 1. Y aquí está. Si colocamos, por ejemplo, otro número, automáticamente está haciendo las divisiones y se está generando aquí la cadena. Si colocamos, por ejemplo, el número más pequeño es 1, 2, luego el 3, 4, 5, y así sucesivamente hasta que lleguemos al último número que nos permite nuestra celda. Pudiéramos colocar aquí incluso hasta el 127, recordando que los números de base binaria con 7 dígitos podemos representar hasta el número 127. 127 daría en todos los casos 1, que es el último dígito, el último número que podemos representar con 7 bits, considerando que vamos desde el número 0 hasta el 127. Muchas gracias, espero que esto sea de su ayuda.